Aquí empezamos. Bueno, chicos, bueno, me gustaría que pudiéramos arrancar en esta tardecita ya, que alguien me recordara y recordara a las personas que están nuevas aquí con nosotros, más o menos de qué estuvimos hablando la semana pasada. ¿Quién se acuerda? Sobre Tesalónica, sí, Sí. ¿Y qué hablamos de Tesalónica? ¿Qué se acuerdan de la ciudad de Tesalónica? que eran fieles en el trabajo. eh, que eso, fieles en el trabajo. ¿Qué más? ¿Quién da más? Yo me acuerdo que pues vimos el pasaje de Tesalonicense Ujú. y que hablamos de Pablo, si no estoy mal, que él fue allá junto con otras dos personas, que no me acuerdo en ese momento, pero fueron a la ciudad y los lograron como, digamos, les enseñaron no sé, la fe y todos ellos como que creyeron, se fueron uniendo y creyeron de una, por así decirlo. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que se acuerde? Pipe, por ahí vi que levantó la mano. ¿No? ¿Me engañaron los ojos? Bueno, yo quiero que tomen mucha nota y ojalá puedan traer su Biblia, un bolígrafo y un cuadernito. Y vamos a empezar a tomar nota de muchas cosas porque yo les voy a empezar a preguntar toda la semana, entonces sería bueno que ustedes pudieran leer esos puntos y tenerlos guardados ahí, porque vamos a hacer un estudio de todo el libro de Tesalonicenses. Entonces, busquen un bolígrafo, la Biblia y un cuadernito o una hoja. Les doy un minutito. Bueno, listo. ¿Ya estamos todos? Listo, 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 listo. Por aquí todos. Los que no veo, espero que estén. Bueno, recordemos cositas. Estuvimos viendo en nuestra primera sección el primer libro, la primera carta de los tesalonicenses, y vimos el capítulo 1. Hicimos un análisis de lo que eran los tesalonicenses en esa época. Les mostré el mapa donde se encontraba ubicado Tesalónica y dijimos que era una de las más importantes ciudades que se encontraban en Macedonia. Recordemos el mapa que se encuentra en la parte ya conectando con Asia, por sus principales rutas comerciales, como les mostraba, tanto al norte como al sur en el mar, y a los costados estaban ciudades importantes que le rodeaban, entonces era una ciudad muy importante en esa época. También les había comentado que probablemente esta es las primeras cartas que escribió Pablo y posiblemente también de las primeras escritas en el Nuevo Testamento. También lo que mencionó Santi era el hecho de que ellos habían estado viajando, Pablo, Silas y Timoteo en ese momento, pero realmente fue Pablo y Silas los que llegaron primero y estuvieron allá hablando de las buenas nuevas de Jesús, y un número grande de judíos y griegos se comprometieron a su lealtad a Jesús. Y a partir de esto se formó la primera comunidad de iglesias allí. Entonces, ese anuncio que Pablo trajo sospechas y fueron acusados de desafiar al César. Entonces, el emperador romano, César como tal, cuando le dijeron que había otro rey, llevó esto a una persecución bien intensa contra Pablo y Silas y tuvieron que huir de la ciudad.
Entonces, esta carta realmente es el intento de Pablo de volverse a conectar con los cristianos que estaban en Tesalónica y los que habían quedado y los que se habían resistido. Y todo esto se da después de que Pablo recibe un informe de Timoteo, el cual le dice cómo se encuentran y que estaba floreciendo a pesar de la persecución que allí había. Habíamos hecho un pequeño análisis chiquito de lo que era la primera parte del capítulo 1 y lo dividimos en dos partes realmente, pero la primera parte habla de la oración y la acción de gracias y Pablo inicia esta carta dando gracias, sobre todo celebrando la fe que tuvieron los tesalonicenses en medio de la persecución, su amor por los demás y su esperanza de la llegada de Jesús nuevamente. Eso lo habíamos hablado. Y la segunda parte, que va más o menos del 6 al 10, el versículo, habla de la conversión de los tesalonicenses, que habíamos hablado que ellos eran muy idólatras. En otras palabras, yo les había dicho que eran politeístas. ¿Quién se acuerda qué es politeísta? Uy, espérate que aquí hay alguien. ¿Quién sabe qué es eso? Que creen en muchos dioses. Exactamente, muy bien. Que creen en muchos dioses. Ellos estaban viviendo en una cultura donde estaban siendo influenciados por todas las instituciones y prácticas de todos los dioses griegos, romanos, egipcios, y finalmente Pablo habla con ellos y los convierte de todos esos ídolos para servir a Dios, a ese Dios vivo y verdadero, como el que ellos estaban esperando, la venida del Hijo de Jesús, la venida de Jesús estaban esperando en ese momento. Entonces, también hablamos de tres características que se mencionan ahí en el versículo 3, 2 y 3, que fue lo que hablamos sobre la fidelidad en el trabajo, que eran características de los tesalonicenses, que cómo lo llevamos a la práctica, eso hace parte de nuestro pasado y cómo podemos llevar a la práctica, llevando la palabra de Dios por medio de las disciplinas espirituales y manteniéndonos fieles. Esas son las tres características que podemos llegar para ser fieles en el trabajo. En las acciones, por amor, que es lo que podemos hacer en nuestro presente, obedeciendo y orando por los demás. También ayudando, como lo mencionábamos anteriormente, poder ayudar a nuestro vecino en medio de esta dificultad hace parte de esas acciones de amor que podemos hacer. Y finalmente hablamos de la constante esperanza, que es el futuro de lo que nos estamos esperando, que es nuestra mejor medicina en medio de esta dificultad. Eso nos sirve de apoyo y aliento para nosotros y sobre todo para apoyar a los que lo necesitan en este momento. Es un buen apoyo. Entonces es esa esperanza. Entonces ahí les hice el resumen de lo que vimos la vez pasada y les voy a volver a preguntar entonces para que estén muy pilo. Entonces, es probable que se nos caiga la llamadita en 10 minutos, pero entonces les aviso para retomar la llamada. Entonces, vamos a ver en esta ocasión, Primera Tesalonicenses 2, ya vimos el 1, ahora vamos a ver el 2, capítulo 2. Y lo vamos a ver del 1 específicamente hasta el 12. Entonces, como les había dicho, en Tesalónica era una ciudad una ciudad que, como lo era Tesalónica, transferir su lealtad al Dios de Israel tenía un costo muy grande. Yo les había comentado que era una ciudad politeísta. Y lo que generaba eso en ellos era que generaba aislamiento de todos sus vecinos. O sea, tú creías en Dios y ya de una vez te rechazaban y te marginaban. Eso por parte de tus vecinos. Y en tu familia había mucha hostilidad. Entonces, siempre había una persecución en las personas de todo tipo. Entonces, pero a pesar de eso, el sobreacogedor amor de Jesús que murió por ellos y la esperanza de su regreso hacía que todo valiera la pena en ese momento. Entonces, eso les daba mucha fortaleza. Entonces, nos vamos a enfocar en este momento cómo fue el ministerio de Pablo con los tesalonicenses y cómo el ejemplo y conducta de vivir de él, obviamente, fue de gran bendición en ese tiempo para ellos. A través de eso, vamos a saber cómo debemos vivir
y cuál es el modelo de vida de un cristiano. ¿Listo? Entonces, le voy a pedir el favor a alguien. Santi, ayúdame a leer. Vamos a leer la carta, segundo capítulo del 1 al 12, de corrido. ¿Listo? ¿Yo? Sí. ¿No hay ningún otro Santi? No, hoy le tocó solito. ¿Me repites, por favor? Es que no tengo como estoy en el celular, entonces... Primera Tesalonicenses, el capítulo 2, del 1 al 12. Ok. Del 1 al 12 me dijiste, perdón. Sí, Santi. Ok. Esta es la versión Reina Valera 1995. Perfecto, no hay problema. Dice, Ministerio de Pablo en Tesalónica. Uh-huh. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros? Os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes. También sabéis que de modo como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieras como es digno de Dios, que os llama a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros... Ayer hasta ahí. Sí, hasta ahí. Tranquilo. Ayer hasta el 14. No hay problema, Santi. Gracias. Bueno, entonces quiero que nos vayamos a mirar el verso 1 que ya nos compartió Santi. Y vamos a leerlo. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Aquí Pablo menciona la importancia que tuvo su llegada a Tesalónica y sobre todo lo productivo que fue. No fue en vano, él lo dice aquí, dice, no resultó vana. Y eso llevó su buen fruto, que fue lo que mencionamos en la vez pasada, que era una iglesia modelo. O sea que no fue pura casualidad el hecho de que él llegara ahí. El Señor le había llevado ahí con un propósito grande. Del verso 2 al 4 vamos a leer lo siguiente. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, aquí él empieza a revelar las motivaciones de los apóstoles, o sea, de él, para realizar sus viajes. ¿Cuál fue el motivo que realizó sus sucesos? No solo fue por Tesalónica que hizo ese viaje, lo hizo por muchos más. Efeso, Corinto, todas las ciudades que él visitó, que
si Dios permite, vamos a estar estudiando. Y lo bueno de poder estudiarlo es que vamos a empezar a ampliar el panorama de por qué Pablo hizo sus viajes y cuál fue el propósito con cada una de las ciudades que él visitaba. Entonces, aquí Pablo lo que hace es afirmarnos en el primer versículo que vemos, es que no fue por error lo que les comentaba que él llegara allá, ni que tenía ninguna mala intención con nada de eso, ni que tampoco quiso engañarles. ¿Ustedes por qué creen que Pablo dice eso? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No? Bueno, en un minutico les digo el por qué y pasamos a la otra llamada. ¿Listo, chicos? En realidad, él decía eso porque existían muchos falsos profetas en esa época y llevaban un mensaje erróneo de la palabra de Dios. Entonces, digámoslos que la reputación de los profetas estaba sobre el piso y ya poder llevar la palabra de Dios no era igual como era fácil o llevar cualquier tipo de mensaje, porque también, como les comentaba, había muchos dioses y demás. Entonces, los mensajes estaban al por doquier. Entonces, eso les sigo contando más adelante. Les estaba diciendo entonces que existían muchos falsos profetas y, y en ese tema era muy complicado para Pablo poder llegar sin generar que eso llegara a malas intenciones y la gente como que, ay, este tipo que viene a vendernos otro producto aquí o algo así. Eh, También menciona Pablo, ustedes se ponen a analizar, él dice que pues pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, eso lo vamos a ver cuando estemos en la carta de más adelante. Pero en Filipos, ¿qué les pasó a ellos? Ellos, antes de llegar a Tesalónica, ya habían sido encarcelados, habían sido azotados. Entonces, ahí se nota que Pablo, de cierta manera, les dice, o sea, ya pasé por algo por estar llevando la palabra de Dios y no crean que quiero volver a pasarlo, por lo tanto, mis intenciones no son malos y si lo estuviera intentando, la verdad, sería falta de coherencia totalmente de Pablo. Es ilógico que se ponga a hacer eso dos veces, sabiendo, espérate un segundito, sabiendo que correría riesgo Pablo haciendo eso. Entonces, en el verso 4 vemos algo clave que vemos acá y me gustaría que me dijeran, ¿dónde encuentran la mayor motivación de Pablo para hacer lo que hace? Para hacer lo que es esto. ¿Dónde está su motivación, su mayor motivación? La encontramos en el verso 4. ¿Quién la puede leer? Sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahí está su mayor motivación. Entonces, su mayor motivación era ser aprobado por Dios. Por lo tanto, no era para ser adulado ni nada por el estilo. Simplemente no era para agradar a los hombres realmente, sino a Dios, que prueba realmente nuestros corazones. Entonces, quiere mostrarse aprobado ante aquel quien puede examinar nuestros corazones y ver las intenciones que tenemos por dentro. Entonces, esa realmente es la motivación que Pablo tiene. Entonces, después de esto, describe cómo se comportó buscando siempre la aprobación de Dios y no la de los hombres. Nos muestra cómo se debe comportar realmente un cristiano. Entonces, en el verso 5 al 8, dice así, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos
querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, aquí quiero detenerme puntico por puntico, porque es una idea grande la que Pablo enmarca acá, y realmente lo que él resalta es que debemos estar buscando la aprobación de Dios. ¿Cómo? Entonces él empieza diciendo acá en el versículo 5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Nunca usamos palabras lisonjeras. ¿Qué creen que es ese término? ¿Saben? ¿Lo han escuchado? ¿Groserías? Dime. ¿Groserías dice Vanessa? No, ya la embaló. No, no, no. Lisonjera se hace referencia como a adular, como palabras como lo diríamos, lamber, o algo así, como palabras lambonas. Aquí en Paraguay le dicen chupamedias. Creo que el término es lisonjeras, con tilde en la E, Lisonjeras. con un acento en la E. Eso, lisonjeras. Gracias, Héctor. Gracias. Lisonjeras, no lisonjeras, sino lisonjeras. Lisonjeras, eso. Perdón. Menos mal te invité, Héctor. Bueno, entonces hace referencia a eso. Como les decía, aquí en Paraguay se dice chupamedias y nosotros le decimos lambón, algo así, sin términos lambones. Más adelante dice, como sabéis, no encubrimos avaricia, o sea, no lo hicieron por dinero. Cuando él se refiere nos, está hablando de Silas y de él. Entonces, no fue por dinero. Dice más adelante, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. Entonces aquí no quiso hacerse famoso, no quiso buscar la gloria eterna, simplemente quiso hacer la voluntad de Dios, ser aprobado por Dios. Ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Entonces aquí en el 7 hace un contraste total a lo que está diciendo. ¿A qué vino? ¿Qué fue lo que hizo? Esto fue lo que hizo, dice ahí. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces, él les muestra todo lo contrario a lo que fue a hacer, a cuidarles. Entonces, Pablo con todo esto quiso evitar todas esas cosas que lo llevaban a ser adulado y tener una adulación humana que no lo llevaba a ningún lado, lo que era la fama, la gloria, las riquezas, cosas que la gente normalmente busca. Entonces, él apartó eso de su vida. Entonces, más adelante, en el 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vamos a hacer una lectura nuevamente desde el 8 al 12, y yo sigo leyendo hasta abajo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, aquí Pablo menciona el cuidado que tuvo hacia ellos. ¿A través de qué? De metáforas. Eso lo vemos en los primeros versículos. Y aquí destacó dos. Les cuidó como nodriza. Eso lo encontramos en el versículo 7, perdón. Antes fuimos tiernos entre vosotras como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahí demuestra
el amor que tenía por ellos y que era muy intenso. Entonces, ahí también demuestra que el evangelio transforma a las personas. Pablo anteriormente no lo hacía. Entonces, Pablo en su ministerio rechaza llenarse los bolsillos de dinero, el hacerse famoso y por el contrario renuncia a sus beneficios para mantenerse íntegro con ellos. Por lo tanto, eso es lo que Pablo nos enseña a ser íntegros realmente. ¿Listo, muchachos? Y eso hace parte de su pasado, de lo que él hizo por ellos. Ahora vamos un poquitico del presente, de lo que estaba haciendo por ellos, y eso lo vemos más adelante cuando dice, les digo dónde, lo tengo marcado. En el 11 dice, así como también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos exhortamos y consolamos a cada uno de vosotros. Soy como un padre, realmente. Entonces eso habla de así como lo hemos visto durante todo esto que hemos dicho, nos llama a actuar en medio de las dificultades como personas íntegras. Él nos dice aquí que, por lo tanto, en medio de esas dificultades que tengamos, vivamos de una manera digna, como una relación con Dios de forma vertical, ¿sí? Y de una forma horizontal con la comunidad, con el hermano, con la persona que tenemos al frente. Eso hace parte de esa manera de poder vivir íntegramente, de vivir bien con Dios y estar bien con el hermano también. En todas mis actitudes, comportamientos y conductas. Eso hace parte de vivir íntegramente, muchachos. Finalmente y en conclusión, quisiera decirles que para ser íntegros debemos tener claro que no debemos pensar en los beneficios que obtendremos cuando hacemos algo. Aunque es claro que existen los beneficios por serlo, pero también por ser íntegros, también hay cosas que salen mal. Eso sí tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, esto se basa principalmente en el carácter bueno de Dios. Ser íntegros es la respuesta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y rescato 3 cositas que me gustaría que las anotaran cada uno de ustedes sobre lo que Pablo quiere dejarnos y cómo podemos aplicarlo realmente. Entonces, realmente la primera cosita que les quiero dejar es cómo nos podemos relacionar nosotros con los tesalonicenses, con lo que pasaba en esa situación. Un segundito, chicos. Ya. Listo. ¿Cómo nos podemos relacionar con los tesalonicenses? Debemos definir las prioridades correctas. Las prioridades correctas. ¿Cuáles son las metas en mi vida y qué es lo que más valoro? Imagínense ustedes cómo serían en 10 años. ¿Cómo se ven ustedes en 10 años? Piensen en eso. ¿Cuál es la meta que tenemos para esos 10 años? ¿Cómo vamos a llegar a esa meta? Y si les preguntaran, o si alguien, por ejemplo, pudiera meterse en su mente y decir, sacar cuál es esa, no sé cómo decirlo, cuál es esa prioridad que tienen en su vida. Si alguien pudiera sacar eso, ¿y qué dirían de ustedes? O sea, si alguien les leyera la mente y dijera, uy, esta es la prioridad que tiene Pipe. ¿Qué dirían de ustedes? Por lo menos la prioridad que Pablo nos está mostrando acá es que él buscaba ser aprobado por Dios. ¿Sí? Entonces, chicos, si la meta de ustedes es ser exitosos, o quizás tener muchos estudios o muchas otras cosas, como meta está muy bien, realmente eso está excelente. Pero si está por encima de otra meta mayor que debería ser el ser aprobados por Dios, deberían replantear un poquitico esas prioridades. Porque ¿de qué nos sirve tener todo lo que queremos si no lo tenemos aprobado por Dios? Entonces, realmente debemos dar prioridad a serle fiel y amar a Jesús. Esa es nuestra principal prioridad.
Ya las segundas prioridades, Dios las va probando. Es más fácil cuando tenemos la aprobación de Dios para hacer las cosas. Entonces, todas esas metas y proyectos que ustedes quieren realizar en sus vidas, siempre déjenlo en las manos de Dios, para que Él sea el que apruebe y le dé como ese sello de aprobado a cada una de las cosas que ustedes están proponiendo en su vida. Entonces, ese sería el primer punto que les quiero dejar. ¿Listo? En segunda medida, sería, estoy preocupado por la integridad del Evangelio. ¿Realmente están preocupados ustedes por la integridad del Evangelio? Y cuando hablo de la integridad del Evangelio, les aclaro un poquito para los que no se me pierden ahí, es si realmente es coherente lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, yo digo ir a la iglesia, digo ir a la alabanza, tocar todos los días, digo versículos de memoria, canto canciones cristianas y, en fin, muchas cosas que puedan llevarse en el Evangelio. Pero cuando estoy en el mundo o cuando estoy en la universidad o cuando estoy con mis amigos, soy otra persona totalmente. Ahí es cuando realmente no encontramos la coherencia. Ahí no estamos preocupados por la integridad del Evangelio. La integridad implica un esfuerzo grande, chicos, y requiere decisiones por parte de nuestras. Entonces, ¿es difícil? Sí. ¿Y vamos a pecar? Sí, pero el ejercicio está en seguirnos levantando y seguir haciendo ese esfuerzo. No simplemente, pasó y ya, lo dejo ahí. ¿Listo? Entonces, tengan muy presente ese detalle. Eso es lo que Pablo nos invita. Y tercero, el compromiso de amor por los demás. Entonces, el amar debe ser sin buscar algo, sin ningún beneficio. Como les explicaba la vez pasada, si vamos a ayudar a alguien, no esperemos que la persona, ay, gracias hermanito por la ayuda, qué bendición, usted llegó a ayudarme en un momento no, tú no debes esperar nada a cambio, realmente debes hacerlo sin esperar que otros te vean hacerlo. Eso debe ser totalmente desinteresado. Entonces, debemos aplicar un principio bíblico que no sé si a muchos lo hemos escuchado, pero se los quiero repetir y ojalá lo puedan anotar. Y dice así, dar antes de que recibir. Dar antes que recibir. Servir antes que ser servido. Y amar antes que ser amado. Esos son los principios bíblicos que debemos aplicar en nuestras vidas. Y eso hace parte de ese compromiso que debemos tener con los demás, el compromiso de amor por los demás. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, dar antes que recibir, servir antes que ser servido y amar antes que ser amado. ¿Listo, mis muchachos? Ese sería el mensaje. Realmente espero que hayan podido anotar y me gustaría que me compartieran qué anotaron. ¿Qué anotaron? Entonces voy a preguntar por ahí. A Tatis, que la tengo aquí de primeras aquí. ¿A mí? ¿Qué te llamó la atención? Así como hicimos el ejercicio la vez pasada que pudimos interactuar, si hay algo que te quedó como no entendí, también aprovechemos a Héctor que está acá, que nos ayude. No, pues yo entendí todo, pero me llamó mucho la atención cuando dijiste que, o sea, digamos, ay, es que no sé cómo decirlo. Dilo como puedas, no te preocupes. Digamos, Pablo no solamente buscaba como enseñar el evangelio, sino como darlo todo por ellos, ¿sí? ¿Entiendes? Digamos, hay un versículo que decía que entregaría su vida por Dios y por ellos. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Y también con lo que decías de la integridad y de las prioridades que tenemos en nuestra vida, porque pues lo que tú decías, o sea, nosotros ahorita que estamos empezando a vivir tenemos otras cosas en la mente y cuando nuestra prioridad debería ser agradar a Dios principalmente. Muy bien, Datis. Muchas gracias. Ese aporte muy valioso. Muchas gracias.
Pipe se me huyó. Se fue. Pipe le están preguntando. Bueno, Vane, ¿qué piensas tú? Te tengo acá en el centro. ¿Qué anotaste? ¿Qué te llamó la atención? No importa repetir, pero quiero oírles, quiero oírles. Algo tuvo que Bueno, quedarles. bueno, pues es que es como un reto, ¿no? En tener prioridades, en tomar esas decisiones radicales, ¿no? Para agradar al Señor, cuáles son nuestras prioridades, nuestro amor, porque es difícil, realmente es difícil dejar de hacer cosas que hacíamos y como cambiarlas, ¿no? Entonces, no sé, me pongo a pensar que es un gran reto y que Pablo vivía como bajo la voluntad de Dios y me hacía acordar lo que decía la vez pasada en el mini devocional que di, que pues se notaba que Pablo tenía a Dios en el centro, o sea, fue pucha, qué difícil, como Sí. las prioridades y ser aprobado por Dios, o sea, ponernos a pensar que cada cosa que hacemos, la más mínima cosa, es buscar la aprobación de Dios. Entonces, así sea la más chiquita, pero todo debe estar bajo los ojos de Dios, con la aprobación de Dios. Entonces, qué difícil, pero qué gran ejemplo que podemos ver y como Pablo también nos refleja también el carácter de Dios en ese aspecto. Perfecto, gracias, Vane. Muy bien, muy bien. Santi, cuéntame. Chiquitito, no importa. Lo que aprendiste, lo que más te quedó. Bueno, pues digamos que a mí me llamó mucho la atención lo que decía Pablo de ser íntegros, que fue lo que nos comentaste. Y algo que, digamos, en el pasaje que me llamó mucho la atención fue cómo Pablo destinó, digamos, su tarea, que era compartir la palabra, en un pueblo que, digamos, tenía un montón era politeísta, como se dijo ahorita, y tenía un montón de oposición. Entonces Dios le dio la fuerza como para decirle, a pesar de que tú tienes todos estos obstáculos enfrente, tú puedes dar el evangelio, tú puedes hacerlo y puedes demostrar mi palabra a través de todos ellos. Entonces eso me pareció interesante. Y como él puso toda su fe y todo en agradar a él. Sí, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién le pregunto? Santi, Mariana, ¿quién está ahí? Santi o Mariana. Alguno de los dos está ahí. Buenas a todos. Hola, Santi. ¿Qué más? ¿Cómo les va? Bien, bien. Cuéntanos, ¿qué pudiste escuchar? Lo que pudiste escuchar, no importa lo que hayas escuchado, pero lo que más te llamó la atención, realmente. Pues yo estuve escuchando como los aportes que estaba dando cada uno y pues sí, me pareció muy interesante, digamos, aquí hago un bis, me pareció muy interesante, digamos, que como ustedes estaban hablando de Pablo, sí, digamos, fue como un ejemplo a seguir, en mi opinión, y creo que en la de todos ustedes, porque, digamos, él entendió como que, digamos, lo que es vivir para el Señor, ¿sí? Porque, bueno, como ustedes estaban hablando, que él en un inicio era pues un perseguidor, pero ya después como que fue iluminado. Pues yo la verdad, yo no sé a cuántas personas, digamos, Dios les deja ver algo así, pero digamos a los que hacen es porque de verdad Dios ve en ellos algo que nadie más puede ver. Y es como una capacidad de hacer una tarea como destinada, ¿sí? De la que solo sabe, ¿sí? Bueno, el caso es que
él aparte decide predicar como el evangelio, él lo llevó más allá, ¿sí? Él vivió para él, creo que él murió incluso para el evangelio. Entonces, para mí, digamos, como misionero es un ejemplo a seguir. Ya, eso es todo. Gracias, Santi, muy bien. Bueno, Esteban, ¿estás? David Esteban. Sofi, ¿estás? No, no está. Bueno, Héctor, no sé si tengas un aporte o algo que agregar a lo que hablamos. Pues no, solamente recordar una actitud de un hombre que se supone era tan importante, que es reconocido, pues no solamente en el medio cristiano, sino que Pablo es reconocido como un pensador, un hombre de ideas muy lógicas, pero no descarta un hombre de ideas lógicas manifestar un amor como el que manifiesta, manifestar un amor que según aquí en esta versión es como si fuera de una madre a un hijo. Ni siquiera es como de un padre, sino como de una madre a un hijo, como cuando uno tiene precisamente la posibilidad de tener un hijo, y él lo expresa, pues un hombre con tantas ideas y con tanto argumento y conocimiento de manifestar un aprecio tan grande por otras personas, que es un aprecio que hoy en día se nos pierde. Nosotros como seres humanos sentimos aprecio por nuestros seres queridos, sentimos aprecio por las personas cercanas a nosotros, nuestros amigos, pero creo que para presentar el Evangelio tenemos que tener una visión de un amor por la humanidad que es difícil verlo hoy en día, que es difícil plasmarlo en lo que sucede con la humanidad hoy en día. Entonces, pues Pablo fue porque era Pablo, porque estudió, el tipo sabía mucho, pero aparte de saber mucho, amó mucho, de una manera en la cual pues se entregó a sí mismo, como ustedes han mencionado, pero era una actitud sincera, como él lo dice, no era por readular y decir, vengan, hagan parte de mi grupo, hagan parte de mi iglesia, sino que sinceramente estaba listo para ellos. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Bueno, chicos, voy a dejar acá. No se vayan. Voy a cerrar simplemente.